El mensaje con nuestro pastor. Dios les bendiga. Gloria al Señor, hermanos. Me invito, hermano, que me acompañe a la carta a los Filipenses, capítulo 3, verso 12. Vamos a hablar, hermanos, que debemos de proseguir hacia la meta del supremo llamamiento de Dios. Así que no se detenga, hermanos, siga adelante, ame al Señor, confíe en su palabra y pase lo que pase, hermano, permanezca con la fe, el amor y también con la confianza en nuestro Señor. Así que prosiguiendo, hermanos, hacia la meta, Dios nos ha llamado para algo. Dios, hermanos, también, hermanos, nos ha llamado para que heredemos la vida eterna. ¿Está conmigo, hermanos? 3:12, Filipenses capítulo 3, verso del 12 hasta el verso 14. Si lo tenemos todos, hermanos, le vamos a dar lectura a la palabra de nuestro Dios como está escrito. Carta a los Filipenses, capítulo 3, del 12 al 14. Leemos juntos su palabra y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Dice así: no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás, extendiéndome a lo que está delante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Padre, gracias te damos por tu palabra en esta mañana. Le rogamos, Dios del cielo, que nos conceda sabiduría. Permita, Espíritu Santo, que podamos llegar a la comprensión, para lo cual usted nos ha tomado, Señor, y nos ha llamado con un buen propósito a todos. Glorifícase en el corazón de tus hijos, Señor. Glorifícate en la vida de cada uno de mis hermanos y en la mía, Señor. Suplicamos que tu palabra sea lo suficiente, Señor, para alimentar nuestra fe, para nutrir nuestra alma, y que tu palabra nos edifique, nos enseñe, nos dirija, nos conduzca hacia toda verdad, Señor. Ayúdanos a cautivar nuestros propios pensamientos, a traerlos a tu palabra, y que tu palabra pueda ser esta mañana el espejo donde podamos ver nuestra verdadera condición. Gracias por el llamado que usted hace, Señor, por el buen propósito para el cual nos tomó. Queremos glorificarle en esta mañana y queremos exaltar su nombre maravilloso. En el nombre de Jesús se lo pedimos todo. Amén y amén. Gloria a Cristo, hermanos, puede tomar su asiento. Mis amados hermanos, el apóstol Pablo, que les está escribiendo a los hermanos que están en Filipos, les dice, hermanos, pues que él mismo no pretende haberlo ya alcanzado. El camino del Señor, hermanos, es una lucha constante. La salvación, hermanos, que Dios nos ha dado es un regalo que viene por la gracia y la misericordia de Él para todos aquellos que hemos creído en nuestro Señor Jesucristo. El detalle es, mis amados hermanos, que mientras usted y yo vamos caminando, vamos avanzando para lo cual Dios nos ha llamado, porque Dios, hermano, ha tenido un buen propósito para todos nosotros. Nuestra condición de hermanos debe de ser anhelar algo más siempre. ¿De quién, hermano? Del Señor. El Evangelio no se trata de cuántos años yo ya tengo. El Evangelio no se trata de cuánto ya caminé. El Evangelio no se trata, mis amados hermanos, de cuánto ya resistí, de cuánto he permanecido. El Evangelio consiste que día y con día usted y yo podamos conocer la grandeza, el poder de nuestro Dios y podamos llegar a la comprensión para lo cual Dios nos ha llamado. Por esa razón Pablo dice, no que lo haya alcanzado ya. Y entonces, mis amados hermanos, es una lucha constante. Cada día, hermanos, van a venir situaciones que tal vez no esperamos, pero, hermanos, en nuestro corazón debe estar el anhelo ardiente de proseguir hacia adelante, para lo cual Dios me ha llamado, para lo cual Dios también me ha tomado en su buena voluntad.
Por lo cual entonces dice, no que lo haya alcanzado ya, hablando humildemente Pablo, ni que ya sea como, hermano, perfecto. Entonces, hermanos, Pablo dice, yo estoy en una lucha constante. Y cada día usted y yo debemos de procurar, hermanos, ser mejores para nuestro Señor Jesucristo. Todos los que estamos acá, todos luchamos contra algo. Todos, hermanos, tratamos, hermanos, que las condiciones, hermanos, contrarias a la voluntad de Dios, hermanos, las podamos hacer morir en nosotros. Ni que ya sea, que dice, hermano, perfecto. Porque estamos en un cuerpo de ¿qué, hermano? De muerte. Amén. Y la situación es, hermano, el pecado, hermano, es una condición en la cual siempre usted y yo vamos a estar en el acecho. No hay ninguno de nosotros. Porque, hermanos, estamos viciados en un cuerpo que está adicto hacia ¿qué, hermano? Hacia lo malo. Y aunque pase el tiempo, y aunque, hermanos, usted y yo, hermanos, estemos, hermanos, en este cuerpo de muerte, la incitación a lo malo, hermano, el mal también que nos asedia, hermano, estamos usted y yo expuestos. Pero vea lo que dice Pablo, ni que ya sea perfecto. Oiga, sino que prosigo por ver si logro asir, es decir, tomar, ¿qué, hermano? Aquello para lo cual fui también, ¿qué, hermano? Así. Entonces Pablo dice, miren, Dios a mí me llamó para algo. Dios a mí me tomó para algo. Y yo de eso me quiero tomar. Yo procuro, dice Pablo, que lo que para lo cual Dios me llamó, para lo que el Señor me ha tomado, y para ello yo, dice, logro ver si lo puedo tomar, porque, hermanos, Dios nos ha llamado para algo, hermanos, en nuestra vida espiritual. Y por esa razón, hermanos, entonces prosigamos hacia la meta, no se detenga, ponga su mirada en nuestro Señor Jesucristo, vea a aquel, hermanos, que le ha amado, aquel que lo ha llamado, aquel que se ha interesado por usted, aquel, hermano, que es el único que nos puede comprender, hermanos, en nuestra necesidad, por lo cual, hermano, hemos sido llamados. ¿De parte de quién, hermano? De parte de Dios. El Señor le dijo a sus discípulos, hermanos, no me escogieron ustedes a mí, sino que yo los elegí. ¿A quién dice, hermano? A vosotros. Y ahora yo le pregunto, hermanos, ¿en qué momento pensamos usted y yo en Dios? ¿En qué momento usted dijo, bueno, y es hora de buscar a Dios? ¿O será que Dios nos buscó a nosotros? Porque raras veces nuestros pensamientos, hermano, cuando no queremos nada con Dios, raramente pensamos en Dios. Por lo general pensamos en otras cosas. Porque en mi condición antes de no ser cristiano, yo no pensaba en Dios, mucho menos ser un predicador. No había pensamientos de Dios en mi mente. Nunca me imaginé voy a ser un día un creyente, nunca me imaginé voy a ser un día un predicador, nunca me pensé, hermanos, en mi mente, ni se me ocurrió, ni me pasó por la mente, hermano. Mis pensamientos eran otros, mis intenciones eran otras. Y no es que tenía malas intenciones, ¿no? Como toda persona natural. Pero no esperaba en mi vida encontrarme con el Señor. Y es porque Dios en su buena voluntad, hermanos, permite, hermanos, que Él, para que los que nos llama, hermanos, para lo que Él lo ha tomado a usted, hermano, porque Dios en su bondad, en su misericordia, ciertamente nos ha tomado, hermano, para que nosotros podamos ser participantes, hermano, de la vida eterna que nos da nuestro Señor Jesucristo, hermano, porque la voluntad de nuestro Padre es que le conozcamos a Él. Entonces dice Pablo, pero yo prosigo hacia adelante, no soy perfecto, no lo he alcanzado ya todo, pero una cosa, dice Pablo, logro ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido. ¿Por quién, hermano? Por Cristo. Entonces Dios, hermano, nos ha llamado para algo. Hermanos, tome lo que Dios a usted, hermanos, lo ha llamado. Y en el verso 13 dice, hermanos, ¿cuántos hermanos sabemos aquí, hermano? Amén. Yo mismo, dice Pablo, un hombre que tenía, hermanos, pues una gran dedicación,
Un hombre, hermano, que había hecho un arduo trabajo en la labor de predicar la palabra. Un hombre que había también, hermanos, hecho milagros. Y hermanos, ¿quién era Pablo? Hermanos, era un personaje bastante, hermano, fuerte, poderoso, si usted lo quiere ver, con respecto a la predicación del Evangelio de Jesucristo. Y dice, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. Pero vea esto. Pero una cosa que dice Pablo, hermano, una cosa. Y Pablo va a expresar algo, hermano. Dice el verso al final del 13, olvidando ciertamente lo que queda, ¿dónde, hermano? Atrás. ¿Qué tenía que olvidar Pablo? ¿Qué eran las cosas que le afectaban? Una de las cosas, hermanos, difíciles en el ministerio de Pablo fue que nadie lo aceptaba como apóstol. Y él en todas sus cartas tiene que defender que el que lo llamó y por la voluntad de Dios ha sido constituido como un apóstol. Y si usted se va a la carta, hermanos, de los Gálatas, es donde más Pablo defiende su apostolado. Porque los demás le decían, no, hombre, si ese ni es apóstol, si ese fue un perseguidor de la iglesia. Y entonces estas cosas, hermanos, Pablo trató, hermanos, de lidiarlas y llegó a un punto, hermanos, a que aprendió que las cosas no le afectaran en su vida. Y si bien es cierto, los errores del pasado, los errores que la gente le señalaba, los errores que él cometió, hermanos, aprendió en el punto, hermanos, que en Dios, en su misericordia, cuando usted y yo hemos sido, hermanos, perdonados por la voluntad de Dios, hermanos, debemos de aprender a descansar en lo que ya Dios hizo. ¿Por quién, hermano? Por nosotros. Y por eso entonces Pablo dice en el verso número, hermanos, 3, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda, ¿dónde, hermano? Lo que queda atrás. Entonces Pablo dice, sí, yo fui un perseguidor de la iglesia, pero Dios de ahí me tomó. Y muchas veces, hermano, Pablo es el que más cuenta, hermano, su testimonio. Es la persona que más cuenta, hermano, de que fue perseguidor de la iglesia, que no era digno, hermano, pero gracias, hermanos, a la misericordia y a la gracia de Dios, él dice, por la gracia de Dios soy lo que yo, ahora que dice, hermano, soy. Porque reconocía que Dios lo había llamado para algo. Hermanos, que los errores del pasado no lo persigan. No se esté martirizando usted mismo. Amén. Confiemos en lo que ya Cristo hizo. ¿Por quién, hermano? Por nosotros. Y por lo cual, mis amados hermanos, no se estanque, sino que avance en el camino del Señor, prosiga hacia adelante, extiéndase hacia la meta, para lo cual Dios lo llamó, para lo cual Dios le ha dado también, hermano, y también, mis amados hermanos, para que usted y yo alcancemos el propósito de Dios que se nos ha permitido. Ahora, hermanos, yo mismo no pretendo verlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome ¿hacia dónde, hermanos? A lo que está ¿dónde? Adelante. ¿Cuál es nuestro final propósito, hermano? ¿Cuál es nuestro objetivo? ¿Cuál es nuestra esperanza? ¿Para dónde vamos? ¿Qué es lo que al final vamos a obtener? Es triste pensar, hermanos, que venir a la iglesia, podríamos decir, es solamente, hermanos, dedicar un breve tiempo. No, hay un propósito. Hay un objetivo. Y ese propósito y ese objetivo, hermanos, es para lo cual Dios nos ha llamado. No es, hermano, el congregarnos, hermano, como un acto, hermano, solamente religioso, no. Yo debo de llevar a la comprensión para lo cual Dios me ha llamado. Yo debo de tratar, hermanos, procurar conocer a Cristo, conocer su palabra, cuáles son, hermanos, pues sus promesas para conmigo, qué es lo que Dios ha determinado, hermano, para los que venimos a Él. Y, hermano, en eso usted y yo debemos proyectarnos hacia adelante.
Porque la vida, hermanos, espiritual, hermano, no consiste simplemente, hermanos, en practicar ritos o en ejercer ciertos hábitos, que pensando que practicando estas cosas estamos haciendo la voluntad de Dios. En las iglesias se practican ciertas cosas que aún no son bíblicas. Y las creemos que son bíblicas. Y no son, hermanos, ciertos estatutos, ciertas, hermanos, pues reglas que la iglesia pone. Amén. Y hay problemas muchas veces. Y las religiones comienzan a discutir, comienzan, hermanos, a alegar para ver quién tiene la razón, para ver quién es más pegado a la verdad. Y todos quieren decir, nosotros somos la verdad, nosotros somos la iglesia verdadera, el resto de las iglesias están mal y la única iglesia perfecta es esta, porque nosotros cumplimos esto, porque nosotros hacemos aquello, porque nosotros estamos haciendo esto. Y hermano, eso no es el evangelio de Cristo. Amén. Y muchas veces cometemos ciertos errores también. Y algunos pensamos, porque Dios en su misericordia tal vez nos favorece un poco, creemos que estamos más cerca de Dios, o creemos que somos más importantes que el otro hermano, y otros podemos decir, mire, Dios está conmigo, porque mire, Dios hace esto, Dios hace lo otro, y puede ser que no. Porque Dios no hace acepción de qué, hermano, de personas. Dios nos está diciendo, allá voy a bendecir a Oliver, a Medardo no. Y sube el hermano Oliver a testificar, miren hermanos, que decir que Dios me ha dado un carro nuevo, mire, del año, mire. Y el otro hermano que está pidiendo una bicicleta. ¿Será que Dios es así, hermano? No. Dios no hace excepción de personas. Dios no mira lo que hacemos en el sentido, hermanos, para merecer algo. Dios da las cosas por su buena voluntad. Amén. Sin importar que lo merezcamos o no. Y se practican cosas. Y hay ciertos reglamentos. Yo he ido a iglesias, hermano, donde usted no puede orar de pie o sentado. Todas las personas, hermanos, se hincan a orar. Así fueron enseñadas, así fueron instruidas. Yo he ido a otra iglesia, hermano, que no se sientan así como usted y yo. Ponen a un lado solo varones aquí. Y aquí solo hermanas. Y es prohibido que ustedes tiren un ojo para donde están las hermanas. Amén. Y ellos lo hacen con el fin para que no haya distracciones. Y entonces, hermano, y lo hacen bien, lo cumplen bien. Pero en realidad eso consiste en el evangelio, hermano. Porque la base del problema no está, hermanos. Y mire, si en la iglesia todos nos portamos bien, ¿no es cierto? Si aquí en la iglesia todos somos bien amables, bien gentiles. Si aquí todos traemos, hermano, allá, hermano, pues nos vemos bien tranquilos, hermano. El problema es nuestra conducta fuera de la iglesia. El problema es cómo resolvemos nuestros asuntos ya no estando aquí. Si nuestra vida cambia, o si nuestra vida, hermanos, en realidad, pues, hermano, es una al estar aquí y es otra estar en cierto lugar, entonces ahí hay un detalle que hay que mejorar en nuestra vida espiritual.
amados hermanos. Entonces Pablo les dice a los hermanos, miren, yo una cosa hago, olvidándome ciertamente lo que queda atrás, y me extiendo lo que está por donde, hermano, está por delante. Entonces, mis amados hermanos, sigan adelante, hermano. Procure alcanzar para lo cual Dios lo ha llamado. No se detengan por nada. No se preocupe, hermanos, por las cosas externas, hermano. Por favor, hermano, le dejo esto en su corazón, hermano. No cuide, hermanos, pues, aquella vida externa. Procure cuidar su vida espiritual en nuestro Señor Jesucristo, hermano. Amén. Por lo cual, entonces, hermano, dice el 14. Entonces Pablo dice, yo me proyecto hacia adelante para lo cual Dios me ha llamado. ¿Prosigo a dónde, hermano? A la meta. ¿Cuál debe de ser nuestro final, hermanos, o nuestro fin? Llegar a la meta para lo cual Dios nos ha llamado. Necesitamos correr con paciencia la carrera que tenemos. ¿Por dónde, hermano? Por delante. Yo siempre pregunto esto, hermano. De acá a 5 años, ¿cómo se ve usted en Cristo? ¿Cómo se mira? ¿Se ve amando y sirviendo al Señor siempre? ¿O estás esperando ahorita quizás una señal diciendo, Señor, ya no sé si seguir o ya no? Ya siento que ya hice bastante, Señor. ¿Cómo se mira? ¿Para dónde va? ¿Cuál es su final? Ahorita viene la fecha, hermanos, donde ya algunos hermanos se dejan de congregarse. Por la temporada, ¿verdad? Y ya regresan hasta allá por enero. Hay personas que son así. Allá en Los Mangos me encontré una vez a un muchacho y le dije, hermano, Dios le bendiga. Ya no me salude así, me dijo. Ya no soy hermano, me dijo. Amén. Entonces cuando encontraba, ¿qué hubo? Le decía yo, ¿ya no era hermano? Me he retirado, me dijo. Y ya cuando regresó, ¿por qué volvió el hermano? Volvió. Me dijo, ahora sí, me dijo, ya me puede decir otra vez, hermano, me dijo. Vaya, está bien, hermano, Dios le bendiga. Pero ¿cómo se mira usted, hermano? Porque realmente, hermano, Pablo dice, prosigo a la meta. No me detengo, que las cosas, hermanos, que pueden llegar a nuestra condición, a nuestra vida, aunque Pablo, hermanos, está en una condición un poco difícil al estar preso, hermano, dice, yo sigo adelante, no sé lo que me espera, posiblemente lo que pueda venir sea una sentencia de muerte, posiblemente no libre este juicio, yo espero en Cristo, dice Pablo, y espero que así sea, que sea Él quien me ayude y pueda obrar para mi liberación, para mi libertad. Pero por lo demás dice, si el morir para mí resulta eso, para mí el morir, que dice Pablo, hermano, es que, hermano, es Cristo. Y el vivir, ¿qué, hermano? Porque para mí el morir, dice, hermanos, el vivir para mí es Cristo y el morir, ¿qué dice? Por lo cual entonces, hermano, prosigo hacia la meta, dice Pablo, del supremo, ¿qué, hermano? Llamamiento. Ahora, usted y yo debemos de saber quién nos ha llamado. Y el llamamiento viene de Dios. Yo no lo he llamado a usted. Amén. Ni usted me ha llamado a mí. Quien nos llamó para ello en la misericordia, hermanos, ¿fue quién, hermano? Fue Dios. Y para eso, hermanos, yo debo de comprender que ha sido Dios en su buena voluntad quien nos ha llamado.
y nos ha llamado para algo bueno, y nos ha llamado para que obtengamos la salvación, la vida eterna, no por nuestro mérito, sino por la pura, hermanos, gracia de nuestro Dios. Ahora, prosigo a la meta del premio del supremo llamamiento de Dios. ¿En quién, hermano? En Cristo Jesús. Ve el verso número 15. Así que todos los que somos perfectos, es decir, los que han alcanzado madurez, esto mismo que dice, hermano, sintamos. Y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará. ¿Quién, hermano? Os lo revelará Dios. Pero en aquello que hemos llegado, sigamos una misma, ¿qué, hermano? Una misma regla. Sintamos una misma, ¿qué, hermano? Una misma cosa. Entonces, hermano, el propósito de Dios debe de estar, hermanos, en cada uno de nosotros. Procuremos avanzar, procuremos seguir hacia adelante, procure, hermanos, vivir para Dios cada día. Ahora, el verso 17, miren. Hermanos, sed imitadores de quien dice Pablo, hermanos, de mí. Pablo, hermanos, puede decir esto porque él ha aprendido a ser un imitador de quién, hermano, de Cristo. Y de la manera que él imita a Cristo, le dice a la iglesia, miren, así como yo imito a Cristo, así como yo sigo las pisadas de Cristo, así como yo guardo la fe en Jesucristo, y así como yo predico el evangelio de Cristo, así sean ustedes imitadores de quién, imitadores de mí. Y algo más, miren, y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en quién, hermano, en nosotros. Entonces Pablo dice, miren, imiten a aquellas personas que van avanzando, que van creciendo en el evangelio de Jesucristo, ténganlos en gran estima, vean su ejemplo y procuren poder seguir pues el ejemplo de ellos. Verso 18, porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije, ¿qué dice Pablo, hermano? Muchas veces. Entonces Pablo dice, miren, aquí hay personas que en realidad a mí me da tristeza, dice Pablo. Y está hablando de aquellos que, hermanos, renuncian a la fe. Está hablando de aquellos, hermanos, que dejaron de avanzar por ciertas cosas. Entonces, porque ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo como, hermano, llorando, que son enemigos de la cruz. ¿De quién, hermano? De Cristo. Entonces eran todos aquellos que se oponían, que decían que no era suficiente el sacrificio de Cristo, que para poder alcanzar la salvación necesitábamos poder practicar otra cosa, volver a ciertos ritos, también guardar ciertas fechas, guardar ciertos días, hermano. Y entonces estas personas se habían vuelto enemigas de qué, hermano, de la cruz. Es decir, decían, no, la obra de Cristo no es suficiente. No creemos que solamente con la fe o solamente por creer hemos de heredar la vida eterna. Y por esa razón, dice Pablo, estos ejemplos, dice, no los sigan. Porque estas personas se han vuelto enemigos de qué, hermano, de la cruz. Hermanos, la obra de Cristo sigue salvando, sigue redimiendo. Amén. Pero hay personas que, hermanos, se oponen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y estamos en un mundo, hermanos, en este siglo presente, donde hay mucha oposición. Por ahí salen doctrinas diciendo, no, si Jesús, Él no murió en la cruz. Y lo llevan allá a la oración del Getsemaní. Cuando Jesús está orando. Y le dijo, pase de mí esta, ¿qué le dice, hermano? Esta copa. Entonces, para algunos Jesús no murió en la cruz. Al momento, hermanos, de llegar a la crucifixión, dicen que algunos piensan que Jesús ascendió de un solo al cielo. Pero si no hay muerte, no hay remisión de pecados. Y dicen, esos son las enseñanzas paulistas, esos son los hermanos protestantes que dicen eso. Porque los protestantes tienen enseñanzas equívocas. Y el evangelio,
hermanos, hay personas que se oponen a la cruz. Y muchas personas, hermanos, siguen esos ejemplos. Pero usted y yo, hermanos, que conocemos la palabra de nuestro Dios y que el Espíritu Santo mora en nuestro corazón, Él nos va a guiar hacia toda verdad. Por lo cual entonces Pablo dice en el verso número 18, hermanos, al final, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de ¿qué, hermano? De la cruz. Por esa razón, hermanos, permanezcamos en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Le digo esto, hermano, en el Señor, hermano. No se ponga a discutir con otras personas, hermano, puntos religiosos, porque, hermano, la gente, usted nunca va a hacer recapacitar a la gente. La gente siempre va a querer defender su propia, ¿qué, hermano? Religión. Amén. Siempre. Una vez llegó, hermanos, un hermano de la fe en Jesús. Estuvimos 3 horas. 3 horas. Yo le dije, mire, hermano, yo no lo voy a hacer comprender a usted, ni tampoco usted me va a hacer cambiar de parecer a mí. Y él me quería demostrar. ¿Por qué? Amén. Pero si usted procura estar haciendo así la voluntad de Dios en lo que está haciendo, sí, vale. Porque no llegamos a nada. Amén. Y él me decía que no, es que mire, aquí está solo en la fe de Jesús. Su bautismo no vale. Amén. Y son discusiones que no se llegan a qué, hermano. A nada. No se llega a nada. Por eso, mis amados hermanos, mejor procuremos seguir siempre adelante, hermano. Amén. Aprendamos de la palabra, escudriñela, conózcala, retenga la fe en su corazón. Porque cada vez que, hermano, va pasando el tiempo, hermano, nuestra fe va a ser atacada, nuestra fe va a ser discutida, hermano, y hay un montón de situaciones. Pero nuestro llamado es que sigamos siempre hacia la meta, para lo cual Cristo nos ha llamado. Entonces dice Pablo, lo digo llorando, son enemigos de qué, hermano? De la cruz de Cristo. Vea el fin de ellos. El fin de los cuales será, ¿qué, hermano? Será perdición. Porque todo aquel, hermano, que no cree que Jesús es el Señor, hermano, a sí mismo se pierde. Dice el apóstol, hermanos, Juan, que todos aquellos, hermanos, que no creen que Jesús vino en carne, dice que estas personas se vuelven hermano, anticristo. Porque no confiesan que Jesús, hermanos, pues vino en carne y que, hermanos, ofreció su vida. Ahora, en el verso 19, el fin de los cuales será perdición. Vea esto, cuyo Dios es el que, hermano, es el bien. Es decir, que los que se oponen a la cruz no solamente, hermanos, sirven de obstáculos, sino que también en sus corazones, hermanos, hay otras intenciones. Y no les importa, hermanos, nada más que aprovecharse de qué, hermano, de las personas. Y es el tiempo que vivimos. Ahora, hermanos, los predicadores de este tiempo, hermanos, no sirven a Dios por devoción. Muchas veces se hace por los intereses que hay. Amén. Yo conocí una iglesia donde ahí les pagaban bien por los sermones. Y yo fui a predicar y les fui a predicar del infierno y no me pagaron. Me dijo el hermano diácono, no, mire, esos sermones no nos gustan. Así que no le vamos a dar ofrenda hasta que cambie su estilo de predicación. 600 bolitas se perdieron ahí.
Y antes de ir me dieron los temas que podía predicar. Y esa iglesia no tiene pastor. ¿Ah, no, hermano? No va ahí. No tiene pastor. Tiene todo, cómodo. Bonita la iglesia, grande. Hablando de estructura. Un aire acondicionado, oficina pastoral, todo. Pero ahí tiene que predicar lo que los hermanos de la directiva dicen. Estos temas no. Me dijeron, esa es la doctrina del terror, me dijeron a mí. Predicar del infierno se conoce en estos tiempos como la doctrina de ¿qué, hermano? Del terror. Si Jesús mismo pronunció más veces la palabra infierno. Y el Señor siempre comparó el infierno como un lugar de tormento. Siempre hizo el análisis, hermano, que había sufrimiento, que había dolor, y lo comparó con fuego, con un fuego que no se apaga. Pero estas personas, dice el apóstol Pablo, cuyo Dios es serpiente, solo les importa comer. Y mis amados hermanos, algo más, miren, y cuya gloria es que, hermanos, su vergüenza, que solo piensan en que, hermano, en lo terrenal. Entonces su enfoque, hermano, no es, hermanos, lograr llegar a la meta, no es tomar lo que Cristo nos ha llamado, para lo cual Dios nos ha tomado, sino que solamente hay cosas terrenales y no hay nada más que eso. Por esa razón, hermanos, al final dice el 20, más nuestra ciudadanía, ¿dónde está, hermano? En los cielos. ¿Cuántos lo creen, hermano? ¿Creen que tiene un lugar especial en el cielo, hermano? Amén. Dice Pablo, miren, nuestra ciudadanía no está aquí. Aquí solo vamos de paso, hermano. Amén. Miren, nuestra condición puede cambiar de un momento a otro. El día viernes que veníamos nosotros de allá de San Luis Talpa, y por las trabazones que se hacen aquí, hermanos, por el paro del Puerto de la Libertad, nos venimos por la calle, hermanos, de Petiagua. Esa calle siempre nosotros la transitamos, y esa calle es bien angostita y tiene un montón de vueltas feas. La cosa fue, hermanos, que veníamos, hermanos, y nos pasamos la calle. O sea, no giramos para incorporarnos por esa carretera, sino que nos pasamos unos minutos. Y como ya estaba bien, hermano, pues atoramos por el tráfico, volvimos hacia atrás. Y en lo que volvimos, hermanos, y ya nos incorporamos por esa calle, hermano, y mientras íbamos subiendo, yo comencé a ver fuego. Y yo decía, ay, fuego, le digo yo, me venía ahí manejando, y oí que decía, pi. Como la calle es estrecha, le digo, quizá viene un camión, le decía yo. Pero lo raro es que veía fuego. Y hermano, cuando ya nosotros damos la vuelta, hermano, estaba un Pica doble cabina, un Nissan Frontier, que había pegado con un árbol de qué, hermano, de teca, y comenzaba a agarrar qué, hermano, fuego. Y quizás había presionado el pito, no sé, hermano, y estaba el pito a resonar, y nosotros, hermano, parqueamos ahí, hermano, porque vimos a una persona, era un joven, un muchacho como de 20 años, en show, hermano, hablando por teléfono y con el extintor, hermano,
estaba el hombre bloqueado, el muchacho. Y paramos y le decimos, le digo, amigo, ¿está bien? ¿Qué le pasó? Y no hablaba. Y le digo, préstame el extintor. Y el extintor no servía. Pero es increíble cómo se quema un carro de rápido, hermano. Hermano, en menos de 5 minutos ese carro, hermano, de lujo. ¿Qué le puedo decir yo? 30,000, 40,000 dólares. Hermano, el fuego, hermano, es terrible. Y ya después cuando le vi la gran llamarada, hermano, que yo me ocupé los días, no, yo me dio miedo. Amén. Pero yo no sabía eso. Dicen que el diésel no explota. Y yo esperaba ir, no, dije yo, va a ser que explote este carro, dije yo. Y hermano, se quemó todo el carro. Cuando llegó, hermano, ya a la cabina, hermano, y todo lo que la tapicería, hermano, eso fue, hermano, rápido. Y usted oye cómo se van estallando las llantas, ¿verdad, hermano? Y después el muchacho va a llorar. Yo no sé si lloraba por lo que le había pasado del accidente, o si estaba llorando porque se le estaba quemando el vehículo, hermano. Pero uno queda impotente en esos momentos. Pero quiero decirle esto, hermano. Al final, hermano, lo tranquilizamos, llamamos a la policía, ya había más gente. Yo le pregunto, ¿y qué te pasó? Él dice, hermano, que como la vuelta es bien prolongada, se encontró con otro vehículo. Entonces él se salió de Kerma, de la carretera, y fue a impactar con el árbol. Ahora voy a esto, hermano. Y yo le pregunto, y mira, y cuando nosotros veníamos, ¿cuánto tiempo tenías del accidente? Y él me dijo, usted llegó aproximadamente como 5 minutos del accidente. Ah, pues fue lo que nos pasamos, dije yo. Amén. Y nos volvimos. Pero vea esto, hermano, la persona que posiblemente provocó, yo no sé cómo fue, no vi, pero la conciencia, hermano. Yo creo que lo mínimo que era, hermano, era si se dio el incidente, si no se golpearon, pero vio que el otro chocó, hermano. Por lo menos, hermano, que lo hubiera atendido, hermano. Amén. Pero es en el mundo que así estamos. Es en el mundo que así vivimos. Hay gente que solo le va a importar su propio, ¿qué, hermano? Bienestar. Y por eso Pablo dice, miren, a esta gente solo les importa saciar su vientre, cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en qué, hermano, en lo terrenal. Terminamos acá, hermanos, en el verso 20. Hermano, nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos a quién, hermano, al Salvador. ¿De dónde vendrá Cristo, hermano? Del cielo, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de qué, hermano, de humillación, este cuerpo que se enferma, este cuerpo que se debilita, este cuerpo que va muriendo cada día en nosotros, hermano. Dice, para que sea semejante al cuerpo. Es lo que esperamos, una nueva, hermanos, vida en Cristo, un nuevo cuerpo glorificado, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las que, hermano, todas las cosas. Por lo cual nuestro porvenir, hermano, está garantizado con un futuro mejor, gracias a la misericordia de nuestro Señor Jesucristo. El que tenga oídos para oír, que oiga. Oramos al Señor. Padre, gracias le damos en esta mañana por tu palabra que hemos escuchado, Señor. Ayúdenos a seguir siempre adelante. Tropiezos, desmotivaciones siempre van a llegar, Señor. Es un camino en el cual, Señor, es tú, Señor, quien nos ha puesto y nos ha llamado. Ayúdenos a correr con paciencia para poder lograr, Señor,
del objetivo de llegar a la meta para lo cual usted nos ha llamado. Bendice el corazón de mis hermanos. Que nada, Señor, inquiete sus corazones. Que ninguna enseñanza, Señor, fuera, que es lo contrario, Señor, de lo que hemos escuchado con respecto en que en ti está la salvación y en ti está la vida eterna, Señor. Hay muchos que se oponen, Señor, al mensaje de la cruz, pero nosotros creemos que la salvación nuestra viene por medio de tu obra, Señor. Gracias le damos en esta mañana y en esta actitud de oración. Si hay alguien que está acá sin Jesús, queremos invitarlo para que usted venga a Cristo Jesús. Confíe en la obra de Cristo. No camine por usted mismo. Dios quiere mostrarle el camino de su salvación. ¿Habrá una persona? Hoy le llamamos, hoy le invitamos. ¿Habrá alguien? Si no, oramos. Padre, gracias por todo lo que usted hace. Llena los corazones de mis hermanos con tu gozo, con tu paz, y despídenos en tu presencia. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén y amén. Amados hermanos, que el Señor nos bendiga, que la gracia y la paz del Señor nos acompañe.